Desde la eternidad de los tiempos, de un lugar de nuestra morada planetaria, presentamos su programa La Hora de la Doctrina del Cordero de... Sí, hijos, se nace buscando la verdad, Se inicia para el mundo del conocimiento. la revelación esperada por siglos y siglos. Vuestro Creador se vale de doctrinas vivientes para hacer avanzar a los mundos. En el pasado os envió la ley mosaica, Le sucedió la doctrina cristiana. la tercera, la que se inicia, es la doctrina del Cordero de Dios. Esta doctrina será llamada también ciencia celeste. Su principio está en los elementos mismos de la naturaleza. La nueva revelación es la continuación de las Sagradas Escrituras Una cosa es ser estudioso de las Escrituras. y otro ser religioso. Lo primero es eterno, porque vuestro espíritu busca siempre su propio origen. Lo segundo es comercio de la fe. Las religiones son las primeras en ser acusadas ante el mundo. Los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la época romana. Pidieron al Creador nacer de nuevo y enmendar errores del pasado. Y se les concedió la prueba. No olviden los religiosos del mundo. Que todo espíritu es probado en el destino que eligió. Alfa Y Omega. Polonia entra en guerra contra Rusia. Caramba, estábamos viendo que como que estaban abandonando a Polonia. Mentiras. Todo lo que ellos hacen es una farsa. La semana pasada no le habían mandado plata a Polonia. El único país que le habían mandado de la Unión Europea era Finlandia, creo, ¿no? Habíamos hablado, fue Finlandia. Y entonces ya esta semana no, ya todo el mundo no, está muy mal Ucrania, mándenle plata a Estados Unidos, Europa, Alemania, que había dicho que no le iba a mandar, ya todo le están mandando. A más de eso, ¿sí? Polonia entra a pelear contra Rusia, ¿sí? Y Polonia ha sido siempre un entreguista después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial primero. En 1920, Polonia se une contra Ucrania y Ucrania le ofrece un pedazo de terreno que queda al sur de Ucrania. Se llama, un pedazo de terreno, ¿sí? Y Ucrania lo acepta y comienza a pelear contra la influencia rusa en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, contra la influencia rusa, no por el terreno, sino por la influencia rusa. Ahora, en este momento, Galicia se llama el terreno, Galicia. Entonces le dio la parte central de Galicia en 1920 y ahora se repite la historia. Polonia viene y le da la otra parte de Galicia, la parte occidental de Galicia, ¿sí? Y comienzan Polonia y Ucrania a enfrentar a Rusia. A Rusia. Gloria al Padre. Entonces en la Primera Guerra Mundial, cuando se unieron los dos fueron derrotados, quedaron derrotados en la Primera Guerra Mundial. Y ahora pues esperemos a ver qué sucede. Entonces que se le complicó un poco más a Rusia. A Rusia, sí. Bueno, Zelensky, Polonia pertenece a la OTAN, lo cual es peligroso, ¿sí? Pero como ella es la que inicia el conflicto, hay un artículo que dice que si el país de la OTAN comienza el conflicto, los otros no se ven obligados a ir a apoyarlo. Entonces por eso va sola Polonia, no va toda la OTAN. Y por eso mismo es que Turquía levanta conflictos contra Ucrania, contra Siria, ¿sí? Y no lo apoyan el resto de la OTAN, porque hay un artículo que él es el que comienza, sí. Entonces él no va a tener apoyo, al menos de que después se le ponga
a menos de que esté muy oscura la situación contra ese país, ¿no? Entonces, bueno, esperemos, mire, Dios dirá qué sucede acá y hasta cuándo tendremos que ver esto, ¿no? Es una guerra sin sentido, ¿no? No solamente por intereses de Estados Unidos, que van a todo el mundo a pelear por ellos. Pero no solo intereses, pero ya el terreno les pertenece a ellos. Todo lo que son los cultivos les pertenecen a ellos. Las petroleras le pertenecen a ellos. Ya estudiamos una vez como el hijo de Biden, y Biden son los mayores accionistas y los que mandan en las petroleras de allá de Ucrania. Lo que quieren es desestabilizar a Rusia a costa del cadáver de Europa. Sí. Y Europa ya se está como rebotando. Y dice, bueno, ya no estamos como cansados. Ya está sintiendo el apretón. Ya está sintiendo el apretón. Afganistán. Compañías chinas llenan el vacío causado por la retirada de las empresas occidentales. Afganistán, hablamos la semana pasada lo mal que está este pueblo, los ricos llenos de poder, muchos ricos ya hasta se fueron porque ya tienen demasiado dinero, ¿sí? Y como el pueblo tiene que vender riñones, como el pueblo no tiene, más del 55% del pueblo está ya en miseria y depende de ayudas de otros países, ¿sí? O de organizaciones internacionales de ayuda. Y entonces dijo China, bueno, si Estados Unidos se fue, yo voy. Entonces entró China. Y el embajador de China en Kabul anunció el inicio de la explotación de la mina de cobre que queda en Afganistán. Esta mina de cobre es la más grande de Afganistán y la segunda más grande del mundo. O sea que la primera debe quedar en Chile. Y Chile y ahora Afganistán. Entonces, pues muy bueno que China entre porque equilibra algo ahí, ¿no? Sí, al menos. Se generan impuestos de una manera más justa, porque se ha hablado como, la semana pasada hablamos, como Perú, que estaba tan mal, que arrastraba el ala en la parte económica y social, ya tiene niveles de importación y exportación aumentadas un 11%, ya ha mejorado un poquito su estándar, ¿sí? Gracias a la colaboración con China. ¿Sí? También vimos cómo Argentina está colaborando y consumiendo los chinos productos argentinos. Entonces, vemos cómo equilibra de alguna manera China cuando entra, aunque hay unos negociantes chinos. Sí, o sea, un detalle en la viña del Señor. Como son empresas que llegan a hacer negocios, ¿sí? No es el Estado directamente, ¿no? Bueno, también China va a trabajar en Afganistán extrayendo litio, ya que el litio y el cobre son recursos claves en la tecnología para automóviles, baterías para automóviles, los chips para los computadores, ¿sí? Electrónica para los teléfonos. Entonces van a sacar materia prima indispensable. Litio y cobre, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Tras la toma del poder por los talibanes, las compañías occidentales han abandonado el país, todas las compañías, dejando un vacío que las compañías chinas proceden y están dispuestas a ocupar. Bueno, gracias a Dios. Dios dispone, ¿no? Pues sí, ya son oportunidades que le llegan porque de pronto por merecimiento, ¿no? En algo. Bueno, ¿continúo? Sí. El ejército estadounidense ejecutó el martes ataques aéreos contra instalaciones sirias utilizadas por grupos supuestamente afiliados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Es que sí. A ver si encuentro la noticia que se me fue. Es el colmo, ¿no? Comenzó Estados Unidos a atacar a Siria. Hacía un año cometió ese atrevimiento y ahora otra vez Biden comenzó a atacar a Siria sin permiso del Congreso, ni el Parlamento, ni nadie lo autorizó, ni comenzó a atacar. Y hace un año la gente se rebeló, varios senadores dijeron, bueno, esto hay que juzgarlo, esto no puede ser, él no puede tomar decisiones unilateralmente. Esta vez todos se quedaron calladitos, ninguno dijo nada. Hace un año sí hubo problema y esta vez no. Tenía más conciencia hace un año. Había más conciencia.
aviones estadounidenses, hermano, participaron en ataques de precisión en el este de Siria utilizando 8 aviones de combate. ¿Cómo le parecen ataques de precisión? Porque ahí habían armamentos. Y Siria dice, deberían abandonar inmediatamente mi tierra y dejar de saquear el petróleo y los cereales. Dice Siria, tienen que irse. Y es un llamado que sale la ONU, ¡oh, terrible! Y de ahí no pasa. ¿Sí? Todas las organizaciones, todo, ¡oh, terrible! Y de ahí no pasa, hermano. ¿Sí? Lo sienten mucho. También se informó que según los informes alrededor de 900 soldados estadounidenses permanecen en Siria. Casi 1000 soldados, ¿no? Permanecen en Siria. Bueno, y dice el comentarista, el tiempo dirá si los estadounidenses despertarán de su sueño, inducido por el COVID, para condenar la acción militar no autorizada. A ver si al menos ven otra vez, no van a ver nada, ¿no? O sea, el pueblo ya está dormido, ve que ya actúa unilateralmente a su capricho, a su tiranía, como un tirano, a bombardear al que quiere, y el estadounidense se queda callado. ¿Cómo va a permitir que se haga eso? Uno no puede permitir que el presidente acá diga, no, mañana mañana no, ni siquiera avisa. Colombia bombardeó, no sé, por allá a otro país. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo dijo el Senado, el Congreso? ¿Cuándo? ¿Quién lo autorizó? ¿Sí? No, eso no se puede. No. Para eso se inventaron las leyes, nos costaron siglos de pensamiento, de deducción, de análisis, de muertes, de sacrificios, de entierros de seres humanos, para que no usen las leyes. ¿Cómo está de absurdo el mundo? Ya no se rige por leyes. Ya en este momento el mundo por emociones. Ya no es un país ni dos, porque Turquía también es un país que hace lo que le da la gana, sí. Pero Turquía es pequeñito y su poder es muy limitado. Influye mucho sus acciones, sí. Pero tiene un poder limitado. Pero Estados Unidos salir arbitrariamente, hermano, y entró a Siria sin permiso ni nada. Entró por su casa. No es su casa. No es su casa. Y todos lo sabemos que esa no es la casa de él. Pero la toma como si fuera él. ¿Cómo le parece? ¿Continúa? Sí. ¿Por qué Yemen es importante para una Europa hambrienta de energía? Ay, caramba, Yemen, hermano. Yemen es un país que que lleva como 8 años, aquí me dan la medida exacta. Han pasado casi 8 años desde que Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos comenzaron a atacar Yemen, un pueblo pobre, hermano, un pueblo que vivía en riscos, en montañas, que criaban cabras. Ni siquiera, ¿sí? Tenía urbanización. Algo tenía, sí. Pero muy poco, pero la gran mayoría del pueblo vivía en estos sitios, porque eran campesinos. Hombre, y llevan ya 8 años bombardeándolo, los niños muertos de hambre, las hambrunas más espantosas, las enfermedades, cierran el país por tierra, cierran el país por aire y nadie puede entrar y esta gente allá adentro, hermano, ¿sí? Y ahora entonces dijeron, hagamos una tregua. Entonces la gente dice, ay, bueno, tuvo compasión de los yemeníes para que se recuperen. Y los yemeníes se han organizado porque Irán ha apoyado a Yemen. Irán lo ha apoyado con armas, con asesoramiento. Ya ellos ya no están tan... Ya tienen un ejército organizado, sí. Y ya salen uniformados y todo, ¿no? Y entonces Yemen dice, no, nosotros íbamos ganando. Estábamos ya que ganábamos sacando a Arabia Saudita de acá. Ya las estábamos bombardeando en su propia tierra. Esto es para que ellos se fortalezcan. Y no es solamente para eso, sino que están sacando petróleo de los departamentos, de las regiones de Yemen, que son ricas en petróleo y gas natural. Eso es lo que están haciendo. Viendo el caos que hay en Europa, porque no hay petróleo, porque el gas también está muy costoso en Europa, entonces ya llega a Estados Unidos. Se fueron a sacarlo de allá. Y el sitio que más está aprovisionando es una región que es de Francia. El mayor inversionista es Francia. Entonces Arabia Saudita y Francia se acomodaron y están sacando gas
No, Arabia Saudita permite que los Emiratos Árabes Unidos, ¿sí?, entren a Yemen y se posesionen de estas tierras y saquen el petróleo. Sí. Y ya llevan como 3 meses vendiendo y venda felices ahí. El petróleo y el gas de Yemen. Y nada le dan a Yemen. Una regalía ni nada. No le dan nada a Yemen. Ningún respeto, no colaboró, no participó, nada. Hágase a un lado que eso no es suyo. Entonces dijo Rusia, bueno, si usted, Arabia Saudita, no lo dijo, ¿no? Pero tomó una actitud. Se lo dio a entender. Sí, exacto. Tomó una actitud que dijo, bueno, si usted va a ir a Yemen, porque nosotros tenemos un acuerdo petrolero, ¿sí? La OPEP, donde decimos que no vamos a pasar la producción de tanto para que no baje el precio y todos quedemos quebrados y no nos sirva la explotación de petróleo, ¿sí? Entonces, y para conservar también las reservas. Entonces, pero si usted respeta por ahí, pero por este lado viola la ley sacando de otros países petróleo, entonces yo me voy a ir con el grupo originario de Yemen. Entonces se fue con Ansarollah. Ansarollah es el grupo, ellos lo llaman rebelde, pero no tiene nada de rebelde, es el grupo natural, es el grupo de la región. Es decir, como decir el grupo de los yemeníes, el grupo de los colombianos. Como si fuera una etnia. Son los de allá, sí, son los de allá, pues les dicen que son terroristas porque pues salieron bravos, salieron casi son venciendo. Porque no le quieren dejar robar. Sí, sus tierras, si quieren sus tierras porque es un punto súper estratégico. Y ve, ahora estamos viendo que tiene petróleo y gas. También tiene en el mar un punto por donde pasa casi todo, muchísimo petróleo o materias primas. Bueno, la mayor riqueza del mundo pasa por un canal que hay al frente de Yemen y llega hasta Europa, hasta el mar Mediterráneo. Un punto estratégico. Súper estratégico, ¿sí? Pero entonces Rusia dijo, bueno, entonces ahora yo voy a entrar. Entonces vamos a ver cómo se ponen las cosas. Pero curioso, habíamos hablado hace como 1 o 2 meses que hemos entrado en un momento en el que todos los países están viendo qué agarran, qué toman. Una época de rapiña. ¿Por qué? Porque las élites poderosas se están apoderando de los países, los están llevando a una crisis y los acaban como estados, los vuelven estados fallidos. Entonces ellos van a gobernar y hacerles el favor de dirigir allá, ¿sí? Y se acaban los estados, ¿cierto? Entonces ellos tienen que, los países que aún conservan ejército, cierto poder, ¿sí?, asegurarse de estas materias primas. Entonces hay un momento de agalli y el padre dice, el capitalismo es rapiña y egoísmo, nos dijo el padre la semana pasada, y eso están haciendo. Pura rapiña, esto para mí y esto para mí, y así, y los humanos también. Hay que ver Zelensky cómo se porta de plebe y de vago, ¿no? Gloria al Padre, hermano. Conozca la verdad oculta detrás de las explosiones en Beirut. Beirut, hermano, estamos hablando de Líbano. Beirut es la capital de Líbano. Beirut, hermano, es un país que ha estado en conflicto con Israel hace mucho tiempo, desde que Israel invadió Palestina. Sí, y se tomó esas tierras después de la guerra de los 6 días. ¿Sí? Bueno, no me acuerdo. El que usaba un parche en el ojo. Fue Mossad, no sé qué. No, Gaddafi es de Libia, hermano. Gaddafi fue de Libia, que ellos lo asesinaron. No, entonces después de la guerra de los 6 días, entonces comenzaron los contraataques de Israel a Líbano, porque Líbano es chií, es musulmán, de la parte musulmana, pero del pueblo. Entonces comenzaron los ataques a Líbano y este pueblo apoyaba a Palestina porque le quitaron su tierra. De los pocos pueblos que apoyaban a Palestina, ahora Irán está apoyando a Palestina y también apoya a Hezbollah. En Líbano se formó un grupo llamado Hezbollah, que es por decir un grupo que levantó la cabeza por todos los abusos que está cometiendo Israel en el Medio Oriente, ¿sí? Entonces este grupo lo llamaron terrorista en el mundo y era prohibido hablar de él, y en internet nadie hablaba de él porque era peligrosísimo. El coco. Y ojalá que todavía es el coco para ellos, ¿no? Pero este grupo logró llegar al Parlamento
está en el parlamento, ya hay la mayoría del parlamento creo que es del grupo Hezbollah. Entonces se quitó ese epíteto, de que terrorista por todos lados, ¿no? Como el Pato Lucas, no sé si alguna vez vi los chistes del Pato Lucas de muñequitos, que por allá no sé qué es lo que hace el pato, hace todo mal, y llega el jefe y le dice, ajá, tienes cara de culpable, le dice al pato, y el pato dice, ¿por qué? Y decía, culpable. Y así marcaron al grupo Hezbollah. Entonces, la última vez que pelearon Hezbollah e Israel, Hezbollah lo ganó y lo sacó corriendo a Israel. Sí, en una guerra fuerte que hubo entre ellos, que duró como, no me acuerdo bien, bueno, démosla. Una guerra y le tocó a la ONU entrar ahí ya a mediar, porque Israel estaba ya perdiendo. Entonces no, antes de que pierda todo Israel, entonces mejor metámonos, y hicieron ellos el acuerdo. Entonces, Hezbollah no deja que Israel pase de su frontera. Y los mismos campesinos salen frescos y tranquilos, dicen, yo cultivo aquí, y ahí pasando ese río o esa calle, no me acuerdo, es como de que dice el Señor, hay que ir a Israel, pero ellos no se atreven a venir, porque Hezbollah es bravísimo y aquí lo saca corriendo. Así nos puso en su sitio. A nosotros nos defiende Hezbollah. Entonces, en el 2004, hermano, Israel ataca, lo más seguro es que es Israel, lo dijo el Pentágono, un grupo del Pentágono, un grupo ya jubilado del Pentágono, si no estoy mal, fue el que lo dijo, que fue Israel. Y ahí salen unas gráficas donde aparece como un misil que cae en un puerto de Beirut. Beirut es la capital del Líbano. Pero entonces, eso se dijo el primer día en el 2004, cuando cayó eso. Voy a verificar si es el 2004, ¿no? Y que había sido Israel, pero después eso se cayó. ¿Quién sabe qué amenazas hubo? ¿Quién sabe? Ya, dicen, hay que averiguar qué pasó, de pronto fue Israel. O sea, ya no lo aseguran, pero en el principio sí lo dijeron. Y es lógico después de que le acabo de contar toda la historia que antecede a eso. O sea, la noticia no es solo que atacó, ¿no? Pero ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué historia hay? ¿Por qué ese pueblo no se defiende? ¿Por qué sí se defiende? Uno tiene que averiguar, ¿sí? Entonces, esta semana colapsaron los sirios del puerto de Beirut. En Beirut, uy, Dios mío, dame tiempo para hablar, tengo que terminar rápido. En Beirut, hermano, en un puerto de Beirut, ¿sí? Había un barco con un depósito de una especie de amoníaco. Se me fue el nombre, y habían varias toneladas. Una especie de ácidos. Bueno, cuando era un fertilizante, en pequeñas dosis no es inflamatorio, pero en grandes cantidades sí puede inflamarse. Y estaba ahí depositado y llevaba como 6 años ahí. Entonces dicen los reporteros, bueno, pero ¿qué hace? Y dijo el mismo Estado, ¿qué hace un barco, un depósito ahí en pleno puerto? 6 años, ¿cómo no lo quitaron? ¿Cómo no lo entraron? Eso estaba puesto ahí. Eso lo pusieron. ¿Qué intención tenía? Eso fue puesto con él. Entonces lo bombardearon, pero hay quienes dicen que no, que explotó solito. ¿Sí? Y el todo fue que eso se fue una catástrofe horrenda. Y no se acuerda de eso. Eso fue en el 2020, el 4 de agosto del 2020. 2020, claro que sí, hermano, eso fue algo horrible. Uy, eso murieron en el puerto de Beirut con cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas en su interior. Dejó más de 200 muertos y enormes daños materiales en la zona. Después de ese ataque, Beirut no se ha podido levantar y está arrastrando, vino el COVID y está arrastrando una crisis bravísima, una miseria. Fue un golpe que dio para mí Israel, ¿no? Sí. Y según los datos, pues yo no estuve allá, yo no sé, según los indicios. Los indicios que dan las noticias que ellos mandan, porque yo tampoco soy reportero y no he ido por allá a conocer, ¿sí? Entonces hay que mandar a reparar el dron. Entonces en este momento los silos, ¿sí? Están como que la madre no olvida. No. Quedaron esos silos ahí con grano que había ahí, sí, granos de reserva de alimento, pues ya no se podía utilizar por lo que fue una explosión, y esos hilos se han ido quemando y se están cayendo solos.
Y ya habían mandado que los quitaran, no los quitaron y ellos comenzaron a quemarse solos. Entonces fue como un llamado a decir, vean, no echen al olvido de la madre, ¿no? Como llamando, ¿no? Gloria al Padre, hermano. Colapsan los hilos, ahí está hablando de restantes del desastre del puerto de Beirut. Eso sí, eso es lo que acabamos de decir. Sí, ya me acordé así esa catástrofe. Eso fue horrible. Eso fue tremendo. Tremendo. Agenda del nitrógeno utilizada por globalistas para apoderarse de la tierra. Habíamos hablado la semana pasada sobre Holanda, Bélgica y Luxemburgo, los Países Bajos, que han ido representantes del gobierno a decirle a los campesinos que es el 60% de la tierra es cultivada. Es un pueblo súper trabajador, hermano. Es cultivada el 60% de la tierra, pues el resto ya queda para habitar y para carreteras. Pero no están o sea, está nada. todo está... Entonces en el aire se ven puntos rojos, que quieren decir que hay mucho nitrógeno. Entonces se fueron a las zonas donde había mucho nitrógeno y le dijeron, ustedes aquí no pueden cultivar más, no pueden, si quieren cultivar tiene que ser orgánico, eso lo dijimos la semana pasada, y tienen que matar las vaquitas, imagínense, asesinar los animalitos como si fueran más del 90% en algunos sitios, el 95% en algunos sitios. Entonces los campesinos están súper sentidos, no saben qué hacer, y ya una periodista investigando más fue donde un científico, y el científico dijo, no, el nitrógeno no hace nada en la tierra, el nitrógeno puede cambiar un poco el ambiente, entonces pues cambian las plantas, pero para que nos haga así ese daño y todo eso, no. Ahora el nitrógeno sí, concentrado así en grandes cantidades, pues sí puede molestar pulmones, pero en las condiciones en que está, no hace daño, no tiene, o sea, eso lo dice el gobierno y a los que les conviene. Y después se sabe que es que quieren desocupar esos terrenos y a ellos les compran la tierra barata, regalada a los campesinos. Tienen que salir de ahí ya. Y les compramos, les damos algo por su tierra. ¿Sí? Y si no, ya sabe qué les pasa. Sí, tienen que quedar en la miseria absoluta, fuera del hambre que pueda tener. Ellos pensarán que se van a abastecer de nosotros, ¿no? Y entonces... ¿En dónde íbamos? Entonces, van a hacer una gran Nueva York. Las 3 ciudades principales, ¿sí? Las 3 capitales principales de los Países Bajos dicen que quieren hacer una gran ciudad, así como una gran Nueva York en ese sitio, para Europa, ahí en la mitad de Europa. Porque es que Beirut es Líbano. Porque es que Bruselas es uno de los sitios más importantes del mundo, porque es donde se decide el futuro de Europa. Todas las decisiones no las toma la Comisión Europea, sino se toman en Bruselas. Entonces ahora ya como que están decidiendo hacer de ese sector un gran Nueva York. Esperemos a ver. Así como hicieron con Israel. Así con Israel, que pues es el punto armado que toma posesión de Medio Oriente. Gloria al Padre.